gracias por estar aquí. Muchas gracias al Instar por la invitación a este espacio, a su página, a estas directas que están haciendo todos los miércoles con mucha gente valiosa en Cuba. Espero que podamos tener un rato agradable, un rato además en el que podamos intercambiar sobre el periodismo en Cuba, sobre la realidad del país, sobre los retos que tenemos nosotros los periodistas y prácticamente cualquier persona que desee expresarse libremente y desee conocer lo que ocurre a diario en este país. También quiero, por supuesto, agradecer a Tania, a Camila, a Marta, al equipo de Instar que logra organizar estas iniciativas en medio de clima tecnológico y también a veces policial, que no es el mejor para que todo esto fructifique. Bueno, lo primero que quiero contar es, ya lo he hecho otras veces, cómo llegué al periodismo. Al periodismo en Cuba no se llega fácil, por lo menos al periodismo de verdad, aquel en el que uno decide contar la realidad, contar lo que cree, contar lo que sus propias ideas, su propia visión. Y es un camino muy complicado, y antes lo era más todavía, ¿no? Estamos en la época de la internet, pero cuando yo llegué al periodismo, internet era solo un monopolio de algunos laboratorios de 2 o 3 universidades con muy mala conexión y con mucha vigilancia sobre quienes se conectaban allí. Llegué al periodismo casi no por accidente, pero sí por decisión de última o penúltima hora. Una periodista estatal cubana me entrevistó a raíz de un concurso en el que había participado yo, y después de la entrevista me dice: ¿por qué no estudias periodismo? Yo estaba más decantado hacia la filología o la sociología. Evidentemente tenía muchos deseos de expresarme por escrito y tenía además muchos deseos también de expresarme sobre la sociedad. Y el periodismo, de cierta manera, me di cuenta que podía amalgamar ambas inclinaciones. Igual, me presenté a las pruebas, aprobé y entré a la Universidad de Santiago de Cuba, en la cual comencé a conocer de verdad los retos del periodismo en Cuba, que van más allá de las propias vivencias de un periodista o un estudiante de periodismo estatal. La primera clase para abrir el primer año fue me recuerdo, el profesor Vicente Guacho de la Universidad de Santiago, y nos dijo a toda el aula, estamos hablando de septiembre del 2003, que nosotros estábamos allí para estudiar periodismo y para estudiar, por lo tanto, para ser soldados de la revolución en el plano de las ideas. Y ya, bueno, aquello provocó en mi cerebro una especie de cortocircuito, porque yo nunca pretendí estudiar nada para ser soldado de nada ni de nadie, mucho menos en el plano de las ideas. Y todo lo que empezó después a bullir en mí, toda la inquietud con mi entorno universitario, que era muy hostil, muy desagradable, o sea, por las condiciones de vida, de alimentación, y también por el entorno político del país. Estaba recién pasada la primavera negra, pues me llevó a que me sacaran de los estudios de periodismo en 2006. Logré recuperarlos en Santa Clara, cambié de universidad, pero no de vigilancia, no de Estado, no de país, y efectivamente un año y un par de meses después me vuelven a sacar por un proceso ya más elaborado, y que ante mi rebeldía total a no salir de la universidad sin una buena causa, pues me sacaron de noche con violencia y me sancionaron a expulsión definitiva de la enseñanza superior en Cuba. Luego, precisamente en ese verano antes de la expulsión, y creo que eso fue lo que lo motivó, al menos hubo una reunión en mi aula de Santa Clara, donde yo no estaba presente, pero se habló de eso. Fundé en ese verano la revista La Rosa Blanca, que fue mi primer proyecto periodístico. Una revista muy primitiva, con recursos, o casi sin recursos, un recurso simbólico prácticamente, pero sí con un equipo de personas que querían expresarse, sobre todo en términos literarios, pero también había inquietudes sociales, políticas, que en ese grupo tratamos de canalizar. Yo era el único estudiante de periodismo, así que tenía como no solo la dirección, sino como la responsabilidad periodística de aquel producto, que con el tiempo, después de unas 5 o 6 salidas, 7, se disolvió para dar paso a La Hora de Cuba.
el proyecto que hoy dirijo, que ha tenido también una evolución larga en cuanto a formatos. O sea, comenzamos en la era donde la internet todavía era un sueño, donde no había nada que... O sea, no nos imaginábamos ni siquiera que iba a haber internet en los parques por wifi, mucho menos los teléfonos por datos, que nos están facilitando ahora este diálogo. Esa revista, La Hora de Cuba, se llamaba así porque, bueno, definitivamente yo soñaba, perseguía, lo sigo haciendo, sueño, persigo, que en Cuba ocurra, que Cuba llegue a su hora, a su momento, y que de cierta manera lo está viviendo, aunque es muy prolongado el tiempo, pero queremos, todos ansiamos que haya una hora de Cuba, una hora que signifique de verdad libertad definitiva, que signifique puertas al progreso económico y que signifique también puertas al encuentro, al diálogo entre todos los cubanos, a la reunión de tantas partes dispersas del país, ¿no? Por tantos lugares y en tantos conflictos sociales. Entonces La Hora de Cuba surge y ya yo entonces puedo hacer de verdad, llegar de cierta manera de verdad al periodismo, porque hasta entonces las prácticas periodistas en las dos universidades en las que había pasado habían terminado siempre con censura para mí o con trabajos muy esquemáticos en los que yo prácticamente lo que me limitaba era a poner lo que la directiva del medio quería sin ningún toque personal. Todos mis toques personales, como les debe haber pasado a cientos de estudiantes de periodismo en Cuba, eran constantemente censurados y no había manera de expresar mis ideas, y yo no quería expresar tampoco las de ningún medio, las de ningún partido, mucho menos el Partido Comunista Cubano. Así que La Hora de Cuba se ha vuelto pues el canal para este colega y también poco a poco para muchos otros colegas y personas que ni siquiera venían del periodismo, pero que han decidido que querían expresar cosas a través de la fotografía, a través del periodismo escrito o a través del audiovisual. Y aquí, bueno, hemos creado en Camagüey este proyecto. Estamos en la sede de La Hora de Cuba. Somos lamentablemente, queremos que haya más, el único medio de temas generales que tiene su sede hoy fuera de La Habana, el único medio de prensa independiente que tiene su sede fuera de La Habana. Y contra viento, contra mucho viento y contra mucha marea, bueno, hemos sobrevivido algunos años ya, y a pesar de la mala vibra de todo un aparato policial, legal, económico, enfocado en asfixiarnos, como mismos se han enfocado en asfixiar otros proyectos, pues sobrevivimos y crecemos. Entonces, hasta ahí esa como especie de resumen de La Hora de Cuba, ¿no? De qué es nuestro trabajo. Me gustaría también de paso señalar que en los últimos tiempos, después de que ha empezado la era esta de internet, los teléfonos, hemos visto pequeños avances, pequeñas ganancias. Por ejemplo, hace más de un año era imposible ver en las estadísticas de Facebook, que es donde estamos poniendo, después que salimos del momento digital PDF y el momento impreso que también tuvimos, nos hemos volcado en Facebook. Vimos en las estadísticas hace un año que era muy difícil que las ciudades cubanas mostraran los mejores números de conectados a de likes, de seguidores a nuestro proyecto. Casi todos aparecían radicados los que nos seguían fuera de Cuba, o sea, la comunidad cubana emigrada, que ha sido siempre parte, sostén, apoyo, aliento de todo lo que publicamos. Pero desde hace menos de un año, pues los números se han invertido y ahora nos alegra mucho. Lo hablábamos en nuestro consejo de dirección del proyecto hace unos días. Nos alegra mucho que en el grupo de las 10 ciudades cubanas, desde donde más personas nos siguen, están ya no solo Miami, Tampa, México, Madrid, sino también por encima de algunas de ellas, incluso Camagüey, por supuesto, La Habana, por supuesto, y Santiago de Cuba, Las Tunas, Santa Clara, Guantánamo. Y eso es algo que nos reconforta. Tenemos página web que está aún en construcción, la pueden visitar, pero todavía no es el lugar que queremos. Todavía Facebook sigue siendo, La Hora de Cuba en Facebook sigue siendo el punto de reunión, el punto central para todo lo que publicamos, todo lo que queremos hacer, todo lo que estamos haciendo. Y cubrimos temas, como les decía, generales. No tenemos ninguna limitación específica. Hemos cubierto desde
sea, por supuesto, nuestro plato fuerte son las múltiples, constantes, gravísimas violaciones de derechos humanos que les pasa en Cuba a casi cualquier persona que haga algo importante. Ocurren más violaciones, más noticias sobre derechos humanos en problemas que periodistas tenemos nosotros, no que periodistas hay en todos los medios independientes en Cuba. Pero tratamos por lo menos de que nuestro público atisbe algo, perciba, reciba siempre una información sobre Ariel Ruiz Urquiola, sobre José Ángel Ferrer, sobre las ideas y los proyectos de Otero Alcántara. Y él, entonces, además de eso, también hemos cubierto temas desde las problemáticas de la comunidad LGTBI hasta las problemáticas de las comunidades religiosas en Cuba. No tenemos ningún perfil religioso ni ningún perfil ideológico. Decidimos, una decisión propia de nuestro medio, no amarrarnos a ninguna corriente y de darle espacio. De hecho, nuestra misión principal, nuestro deseo principal es darle espacio a que los cubanos puedan expresarse independientemente de sus diferencias, de sus distintos puntos de vista. Hemos publicado textos inclinados al liberalismo económico, hemos publicado textos inclinados hacia posturas menos liberales. Nunca hemos publicado un texto realmente comunista, porque yo creo que ninguna de las personas de este grupo se ha atrevido a presentar nada que sea distinto a lo del Granma, que si van a repetir lo del Granma, pues ahí tienen su espacio, su Granma y su televisión y sus demás medios. Ese es nuestro proyecto. Tenemos colaboradores en algunas provincias del país, un corresponsal en La Habana, muy abnegado, que fue de los que logró llegar a 23 IM en el pasado 30 de junio, el día de la protesta convocada, y bueno, pues le pedimos que no se expusiera. Y bueno, narrar los retos, describir los retos del periodismo fuera de Cuba, fuera de La Habana, perdón, obliga en primer lugar a repetir muchos de los retos que viven los periodistas en la propia Habana. La persecución policial física cuando salen a cubrir algún evento, cuando las autoridades sospechan que van a participar en algo. Persecución psicológica sobre todo su entorno, citaciones policiales, por supuesto, hemos tenido tantas como nuestros colegas en La Habana. Acusaciones sin fundamento, nos han acusado de usurpación de capacidad legal, nos han acusado de propaganda enemiga, si se le puede llamar propaganda enemiga a contar lo que el Estado cubano ha, digamos, creado dentro de Cuba. Eso en todo caso sería propaganda del Estado, por supuesto, de sus errores, que es lo que más se nota. Nuestros colegas, en estos momentos tenemos 6 colaboradores del proyecto La Hora de Cuba regulados, y otras 3 personas que han estado vinculadas al proyecto han sido reguladas por su relación con La Hora de Cuba específicamente. O sea, tienen prohibición de viaje, tenemos prohibición de viaje cuando los haya. Ahora sabemos que la prohibición es nacional. Y en fin, nuestros retos se repiten: arrestos policiales, amenazas familiares, acoso, amistades, por supuesto las fuentes periodísticas nuestras tenemos que mantenerlas anónimas, porque cuando salen en vídeo, cuando salen en cámara, cuando dan su nombre, son las primeras en ser asediadas por la seguridad del Estado. Siempre y cuando, o sea, las mantenemos anónimas siempre y cuando la fuente lo solicite. Y bueno, estar en provincia, estar en Camagüey, estar fuera de La Habana nos trae otros retos extras, ¿no? Uno de ellos, para un periodista, que es un reto básico, es que la mayor parte de los problemas, de las situaciones noticiosas, de los eventos ocurren en La Habana. Y para nosotros cubrirlos, desplazarnos hasta allá, cuando no tenemos corresponsal, ahora lo tenemos, es costosísimo y sobre todo muy arriesgado. De hecho, en el 2017, quien les habla y otra colega de La Hora de Cuba fuimos detenidos en el aeropuerto de Camagüey cuando intentábamos viajar hasta La Habana para cubrir un evento importante, que por supuesto es un evento mal visto por el régimen cubano. Entonces eso es bastante difícil para nosotros, llegar al lugar donde a veces pasan la mayor parte de los hechos en Cuba, aunque las provincias fuera de La Habana también son un sitio donde muchas veces ocurren hechos, solo que hay que estar ahí y contarlos. Por suerte Camagüey tiene la suerte, perdón por la redundancia,
de que nos tiene a nosotros y hemos logrado publicar muchos incidentes que sin nuestra presencia aquí quizás hubieran pasado mucho más desapercibidos, muy desapercibidos. Otro reto básico es que cuando un colega nuestro tiene un problema en La Habana, su red de apoyo suele ser mucho más amplia. Allá en La Habana están la mayoría de las sedes de las ONG que también sufren acoso y persecución, pero bueno, que subsisten en Cuba. Allá en La Habana están los colaboradores y corresponsales de toda la prensa independiente, o sea, todos ellos tienen gente en La Habana, tienen colegas en La Habana. En La Habana están los diplomáticos, gente que un día puede interceder, como ha pasado con el caso de ahora de Cuba, frente al Estado cubano, frente al régimen, para decirle por qué maltratas, por qué acosas, por qué encausas a estas personas. Y si no estamos en La Habana, o si ellos no vienen hasta acá, que es difícil para ambos, pues esas conexiones, esa visibilidad no ocurre. A La Habana es cuando hay vuelos donde llegan los académicos y donde llegan los estudiantes de universidades extranjeras deseosos de conocer la vida del periodismo cubano y que muy pocas veces se aventuran fuera de La Habana para conocer la vida de otro proyecto, de un proyecto del interior del país, ¿no? Entonces todo esto lo padecemos. En términos represivos, por supuesto, al no haber nada de esto, como que facilita, hace que la seguridad del Estado se sienta pues más libre a la hora de aplicar castigos y condenas, maltratos a los colaboradores. Y de hecho es sintomático que el único periodista preso en Cuba que tenemos ahora mismo, Roberto Jesús Quiñones, haya sido un periodista de Guantánamo, haya sido maltratado durante el intento que hizo de cubrir el evento del juicio de los pastores, maltratado físicamente, y que inclusive ha terminado preso él allá, precisamente para demostrar todo esto que hablaba, ¿no? Que está más lejos de todas las personas, organizaciones, colectivos, instituciones que pueden apoyarlo, y en un lugar donde la hostilidad policial contra lo que se exprese es mayor aún, porque sienten también esta libertad de acción. Estos son algunos de los retos, ¿no? En Camagüey, o sea, cada provincia casi tiene la seguridad de cada provincia casi tiene su modus operandi, con puntos en común y puntos en contra. Es sintomático también que, por ejemplo, este asunto, el tema de la prohibición de las regulaciones de viaje a los periodistas o a la sociedad civil cubana, tuvo algunos de sus primeros casos en Camagüey, en principios del 2017, cuando aún no eran tantos los activistas y colegas con prohibición de viaje en Cuba. En la hora de Cuba ya éramos 2 los que en marzo ya fuimos acusados falsamente y se nos fue prohibido salir del país. Se mantuvo esa prohibición durante un buen tiempo. Eso se repitió y bueno, les decía, ahora somos 6 colaboradores del medio con prohibición de salir de Cuba y otros 3 ex colaboradores que aún tienen esa misma prohibición. Y son los retos de hacer periodismo en Cuba, y los retos de los cuales además a veces inclusive nos enorgullecemos porque prueban que hemos hecho muchas veces las cosas bien, que hemos hecho, si hemos acarreado toda esa cantidad de miradas agresivas del Estado y de sus representantes, es que hemos tocado las heridas, hemos mostrado las informaciones, las noticias que ellos no querían, y hemos además generado debate, hemos generado opinión, hemos generado a veces inclusive cambios, pequeños cambios a niveles locales, quizás una calle asfaltada, un funcionario que es llamado se le llama la atención porque algo salió, un problema de electricidad que tratan de resolver. Son pequeños cambios, pero son cambios sintomáticos de lo que podemos lograr los cubanos cuando hacemos las cosas, el periodismo, bien, cuando nos expresamos y cuando esto lo hacemos con, digamos, valentía, honestidad y sobre todo también mucha ética y mucha responsabilidad. El periodismo, el nuestro, el que defendemos en la hora de Cuba, tiene también un componente grande de ética. Una ética que, bueno, la vemos digamos, en tres facetas. Una ética hacia el país. Nosotros, por supuesto, cada cosa que hacemos tratamos de que signifique algo para los cubanos. Tratamos de que sea al menos una información que la gente, nuestro público, no sabía, o un punto de vista que no habían tomado en cuenta, o una personalidad o personaje que no conocían, o un problema social
que parecía que no existía. Y eso es nuestra parte o sea, eso es lo que siempre le pedimos a los colaboradores: trata de contar lo que los demás no necesiten oír, sino necesiten saber. Tenemos también una especie de ética, por supuesto, que es la más, digamos, la más elaborada, la más consistente, la más clara hacia nuestro público. Nosotros evitamos rigurosamente publicar información que no tengamos confirmada, verificada. Muchas veces hemos perdido primicias, no muchas, pero algunas primicias hemos perdido o hemos dejado de publicar informaciones que parecían muy buenas porque no ha habido una manera de verificar, de contrastar que era real lo que nos contaron, lo que nos hizo llegar a una fuente. Si no tenemos dos fuentes, si no estamos bien seguros, no lo vamos a poner. También hay una ética nuestra en un hecho complicado y que además dificulta el trabajo periodístico, y es el tema de los créditos, de la autoría, los textos. Nosotros nunca hemos publicado un texto periodístico tomado de otro sitio. Nosotros producimos periodismo, producimos opinión, producimos casi siempre nuestras propias fotos. Sí, a veces, por tratarse de eventos que ocurren muy lejos de nuestra realidad, pues tenemos que acudir a imágenes ajenas, pero siempre con su correspondiente cita, la mención a su autor, y cuando alguna vez hemos cometido un error, pues rápidamente lo arreglamos, la eliminamos, pero buscamos ser inéditos, respetamos sobre todo el trabajo de los demás periodistas de otros medios, de otros colegas, en el sentido de citar siempre, de pedir cuando sabemos que tienen restricción en los derechos de sus imágenes y eso. Nuestra ética también va hacia sobre todo a los que hacen imposible la hora de Cuba, a nuestros colegas, a los periodistas de nuestro medio. Siempre les pido, y lo hice el 30 de junio, a nuestro colega que se acercaba en 3M, que no se expusiera. O sea, si lo hacía es bajo su responsabilidad, pero mi recomendación insistente era que no se expusiera, que en cuanto viera autoridades policiales o gente demasiado inquisidora, pues se retirara del lugar. Nosotros creemos que lo primero es, sí, por supuesto, contar la verdad, contarla con honestidad, contarla bien, pero también tenemos que proteger al ser humano, y sabemos que el aparato estatal cubano policial tiene una capacidad muy grande de dañar a los seres humanos. Nosotros no vamos a hacerlo igual. Un periodista nuestro no va a exponer su vida ni su salud por un objetivo periodístico. Esa es nuestra primicia. Y también pedimos que cuide sus bienes de trabajo, por supuesto. Así que, bueno, por ahí está el tema de la ética. No sé si tienen, si quieren hacer preguntas, estoy, por supuesto, abierto por completo a ellas. Me gustaría también, de paso, pues señalar que, Camagüey, el lugar donde vivo, no es un lugar, por suerte, desierto para la sociedad civil cubana. Hay líderes religiosos, hay activistas políticos, hay unos cuantos jóvenes artistas y otros no tan jóvenes que tienen inquietudes de libertad de expresión y que las logran canalizar en su obra, a veces con dificultades. Hay espacios importantísimos de pensamiento y de cultura, como la Peña del Júcaro, que se encuentra en una especie de receso prolongado después de la represión fuerte que sufrió por parte de la seguridad de Estado su autor, Rafael Almanza, el año pasado. Y esto también nos ha permitido a nosotros crecer, porque es mucho más difícil crecer en un lugar donde estás solo, donde estás acompañado, donde hay personas que piensan como tú, donde hay personas que sienten como tú, donde hay artistas que pueden contribuir con sus imágenes, donde hay gente joven que tiene pensamientos claros y coherentes, pues para un proyecto periodístico, para un proyecto de comunicación, como es la Hora de Cuba, pues le es más fácil sobrevivir a los malos tiempos y, crecer poco a poco, pero como ha sucedido hasta ahora, crecer sin detenernos. También, quería comentarles
Sí, eso de los espacios cubanos, yo creo que un elemento también importante de nuestro trabajo es la protección de las fuentes, la confirmación de las informaciones y, y el hecho de que, bueno, recientemente no sé si ustedes pudieron ver, un medio de prensa estatal usaba una imagen de un medio de prensa independiente descontextualizada y sin siquiera pedirle permiso y hasta sin mencionarlo. Nosotros eso lo evitamos rigurosamente, ¿no? Hemos logrado un perfil de seriedad que quizás no pone todos los contenidos que quisiéramos poner, porque vivimos en una realidad donde, como les decía, hay más periodistas, hay más sucesos en Cuba y problemas que contar, que analizar, que mostrar, que periodistas trabajando. Pero sin embargo, pues logramos más o menos cubrir la mayor parte de los hechos vitales que pasan en Cuba. Logramos mencionar hemos cubierto un abanico amplio de eventos. Hay eventos inclusive lejanos a nosotros que hemos podido, pues, referenciar y todo tratando de hacerlo desde un perfil de verificación, de información, de que el público de la hora de Cuba esté seguro que lo que está leyendo es real, no es exagerado. Y eso a veces, bueno, les decía, nos ha costado pues perder, bueno, primicias o dejar pasar temas que no podíamos verificar. Sí, si tienen algunas preguntas, pues con gusto puedo responderlas. Bueno, quería también comentarles, se me había pasado, que Camagüey es una de las provincias que lamentablemente tiene varios de los multados por el 370. No trabajan en la hora de Cuba. Hasta ahora la hora de Cuba no ha sufrido los embates de ese triste decreto. Estamos igual preparados, nosotros tratamos siempre de prepararnos para lo que puede pasar y estamos preparados, expuestos y bueno, con medidas claras de qué hacer cuando nos ocurra. Pero hay cuatro camagüeyanos, 4 activistas de UNPACU que por sus publicaciones en Facebook pues han sido sancionados con el 370, unos 3.000 pesos de multa. Adrián Quesada, Marisol Peña, Ediyesi Santana y bueno, un tercero que no recuerdo, más nuevo en ese grupo de personas. Que no quería dejar de mencionarlos, aunque no son parte de nuestro proyecto, pero son parte también de ese ecosistema de medios, de personas libres que hace a Camagüey un lugar plural, un lugar donde hay gente más dispuesta a expresarse, aunque quizás no lo hagan con todo el perfil periodístico del medio de prensa, pero sí lo hacen, y lo hacen valientemente y lo hacen bien, dicen la verdad y lo que ocurre en Cuba. También, bueno, pues en mi rol soy también, para bien o para mal, representante en Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Eso ha entrañado un reto extra, porque tengo que vivir no solo la represión que sufre la prensa en Cuba como la represión que sufriría cualquier colega, sino también el hecho de que a más de colegas, sí, perdón, un segundo, además de sufrir la represión de los colegas, tengo también que vivirla y escribirla, conocerla, y entonces ya no se trata solamente de vivir mi propia represión y la del que trabaja en la hora de Cuba, sino la de vivir la represión de cualquier colega, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, desde los arrestos y las multas por el 370 hasta los registros, los decomisos, las prohibiciones de viaje de cada uno de la gente en Cuba que por expresarse en periodismo o en la internet pues ha sido amenazada, acosada. Y eso es un reto muy fuerte, ¿no? Porque te obliga a ser como una especie de corazón periodístico abierto a todo lo que ocurre y estar todo el tiempo pues atento a cada elemento para guardarlo, para copiarlo con vista a los informes que cada 2 meses se hacen.
cómo hacer, cómo compaginar todo esto, cómo hacer un medio de prensa, cómo hacer un proyecto de información, llámese medio de prensa o llámese inclusive plataforma para un influencer en Cuba. Bueno, el influencer, digamos, quizás la tiene un poco más sencilla, siempre necesita un equipo de personas, dependiendo del género que haga, pero el medio de prensa la tienes más complicada. Obviamente necesitas tener personas, si haces periodismo de temas generales, que tengan una capacidad de tocar con rapidez los temas más diversos, o de personas que tengan enfoques específicos, persona que le interese el arte, otra que le interese los temas sociales o la política, otro que le interese la economía. Una vez que conozcas a un grupo de personas así, pues tienes una parte avanzada muy grande. Yo creo que ningún proyecto en Cuba, por muchos recursos de los que pueda disponer, puede salir no solo adelante, ni siquiera puede existir si no logra generar un grupo de gente que se aprecie como amigos, que se quieran y que tengan confianza, que tengan además seguridad de que cuando venga el problema, porque cualquiera en Cuba que esté en lo independiente puede tener problemas, que cuando venga el problema va a tener gente del lado derecho, del lado izquierdo y detrás, ayudándolo, protegiéndolo, divulgando, apoyándolo. Entonces el grupo ese de gente de confianza, de gente que tenga capacidades específicas útiles para el proyecto, es imprescindible. Si el proyecto es de medio de prensa, y medios de prensa que no tienen técnicas específicas, digamos, que abarcan el audiovisual, la fotografía o lo escrito, como está sucediendo en el mundo moderno con cada vez más frecuencia, pues necesitas también gente que tenga habilidades en esas cosas, o desarrollarse, la gente que tenga deseo de aprender en esos términos. Y además también necesitas, por supuesto, si tienes suerte y tu proyecto prospera, que es la meta de todos, ninguno de nosotros, de las personas que yo conozco, trabaja para ser pobre. Nosotros trabajamos para prosperar. Nosotros tenemos familia. Yo tengo 2 hijos, de hecho, y tengo a mis padres, ahora solo conmigo uno, a mi papá, pero tengo 2 padres ancianos, 2 hijos, y necesito, como todo, prosperar económicamente. Si llega un momento tu proyecto prospera económicamente, si logra encontrar el vehículo comercial o inspirar la seriedad suficiente para que otras ONG se inspiren en él y lo apoyen, pues necesitas también personas mucho más serias y responsables y que cuiden de esa economía con transparencia. Necesitas, por supuesto, en este mundo de la internet cada vez más abrumador en nuestras vidas, gente experta, muy hábil en los términos de internet. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Para nosotros Facebook ha sido un universo en el que nos hemos sumergido desde hace casi 2 años, con subidas anuales de miles de seguidores. Por supuesto, nuestras cifras aún son modestas, pero ha sido importantísimo saber qué temas les puede interesar más a las personas que nos siguen, a nuestro público de estas ciudades, de estos países específicos. Qué situaciones les pueden interesar más dentro de cada tema. Inclusive, qué horarios serían los mejores para publicar cuando el factor tiempo, el factor apuro, primicia lo permite, para llegar a más gente. Cómo hacer que nuestras publicaciones, sin caer en el spam ni ninguna de esas otras prácticas, pues alcancen más impacto. Impacto es sinónimo de personas leyéndolas, de personas comentándolas. Y también, bueno, pues aprender a lidiar con ese mundo difícil para los administradores de redes sociales, que es los troles, las cuentas anónimas, o simplemente los entusiastas de un lado o del otro que solo saben usar ofensas, malas palabras para defender sus ideas o para criticar a la del otro, porque muchas publicaciones nuestras se han vuelto verdaderos campos de batalla verbal. Y eso es bueno, el debate es lo que ha faltado muchas veces en Cuba, pero definitivamente el ser humano y el ser cubano más todavía padecemos de muchos déficits a la hora de debatir. Tenemos todavía que aprender mucho. Por otro lado, me preguntaban sobre el 370. De nuevo, bueno, mencionaba que en Camagüey el 370 ha generado 4
víctimas hasta ahora, que son activistas de UNPACO. De hecho, los 4 estuvieron el pasado 30 de julio, también fueron de los que estuvieron rodeados en sus casas por la seguridad del Estado. Adrián Quesada, Marisol Peña, Eddie Jersey Santana y una 4ª persona que no recuerdo exactamente el nombre ahora, para no decirlo mal. Ellos 4 fueron multados con el 370, 3 de ellos el mismo día, Adrián, Marisol y el otro señor, con los 3.000 pesos, en las oficinas de Texas, al igual que Eddie Jersey Santana, por publicaciones sobre temas críticos, sobre cola, sobre UNPACO en sus redes sociales. Hasta ahora son las 4 víctimas que hemos padecido. Sí. Ahora, de paso estaba... El periodismo independiente en Cuba, bueno, tiene una realidad complejísima. Voy a tratar de decir en rapidez cómo veo el futuro del periodismo independiente en Cuba. Yo creo que la palabra independiente poco a poco se ha ido diluyendo más y se irá convirtiendo en el futuro del periodismo en Cuba. Independiente es una característica que nos hemos asumido, una etiqueta que hemos decidido ponernos, o que nos han puesto también, para que quede claro que las personas van a encontrar en nosotros lo que el Estado no les informa, no les deja opinar, no les deja denunciar, no les cuenta, lo que los medios del Estado no hacen. Y que además va a encontrar en nosotros independencia de criterio, ausencia de agendas políticas definidas, ausencias de jefaturas más allá del jefe de los medios de prensa. En la hora de Cuba, por encima del periodista que dirige la hora de Cuba, que es quien les habla, no hay ninguna autoridad política, ni religiosa, ni social de ningún tipo. Lo que expresan sus colaboradores suele ser la opinión de ellos. Cuando ellos no quieren opinar en la hora de Cuba sobre un tema, me lo dicen: no me interesa ese tema, no me gusta, o yo pienso de otra manera, y no lo hacen, y a veces lo hacen de su manera y lo respetamos. El periodismo cubano va a transformarse cada vez más en periodismo normal, va a tener que lidiar en un ambiente, no sabemos cómo será el futuro de la dictadura que vive Cuba, cómo será el futuro de la democracia en Cuba, pero cuando llegue la democracia en Cuba, el periodismo cubano tendrá que lidiar con los mismos problemas que lidia el periodismo en otros países del mundo, que es la competencia fortísima de las redes sociales, los problemas económicos graves, la disminución de las tiradas en papel, que inclusive ahora con el coronavirus se han agravado aún más por el tema de que el papel puede ser también un vehículo de contagio, la disminución de muchas personas prefieren o se contentan con la información que reciben desde las redes sociales, Facebook, Twitter, o los agregadores de noticias que están en internet, los prefieren a los medios de prensa que se hacen llamar así medios de prensa, ¿no? Y entonces todo eso sabemos, todo eso conspira contra a veces hasta contra la seriedad de las noticias. O sea, para un sitio que agrega noticias que no tiene personal dedicado ni capacitado para verificarlas, va a ser muy complicado publicar siempre información cierta, real. Eso se ha visto ya, y cada vez el clima, digamos, en las redes sociales, a pesar de algunas medidas de Facebook y de Twitter, se enrarece más en función no de generar más información verídica, sino de generar más información de cualquier tipo, verídica y también falsa. En Cuba tenemos esos retos, los hemos vivido. Inclusive los medios de prensa padecemos en las dificultades del acceso a las fuentes y a todo lo demás, esos mismos problemas. Yo creo que el periodismo en Cuba definitivamente va a tener la oportunidad un día, todas las oportunidades un día, que no tenemos ahora, de acceder con normalidad a fuentes oficiales inclusive. Espero en Cuba que haya un día una ley de medios, espero que haya una ley de transparencia que obligue a las autoridades de todo tipo a mostrar sus cuentas, a conceder conferencias de prensa y entrevistas a los colegas de la prensa. Espero que haya un día, por supuesto, donde la propiedad de los medios de prensa no esté
regulada ni esté en manos legalmente de ningún partido, de ningún monopolio, sea cual sea su tipo, ni de y mucho menos del Estado. Eso lo espero. Y bueno, de hecho es parte de mi trabajo, de mis sueños en mi vida cívica, que tengo una vida cívica además de la vida periodística también. Espero también que las personas, bueno, sobre todo haya una ciudadanía cubana más empoderada económicamente, que le permita sostener a los medios de prensa sin necesidad de que estos a veces se vean en premuras económicas graves. Espero también que las universidades de periodismo, las facultades, los departamentos, sean lugares que formen de verdad, como lo están haciendo, pero que lo formen, que lo estimulen a los estudiantes a ser críticos, a ser responsables con lo que escriben, a ser además apegados a la realidad de su gente, a defender sobre todo cuando se tenga que escoger entre defender dos puntos de vista, pues prefieren siempre escuchar primero a la víctima y luego al que tiene poder, ¿no? Para que haya balance en la vida. Y el periodismo también parte de eso, es como balancear no solo informar, sino también balancear las grandes diferencias que hay en la vida entre unos que tienen poder y otros a los cuales se les ha privado de él y no tienen cómo expresar. Y bueno, sí, yo tengo fe en todo eso, en la Cuba del futuro. Tengo el ánimo puesto en que la hora de Cuba, no solo mis medios de prensa, sino que la hora de Cuba de verdad va a llegar, está llegando en una cámara muy lenta, pero sé que va a llegar el momento en que ya vamos a decir esta es la hora de Cuba y vamos a ver un país donde de verdad una transmisión en directa en Facebook que hable sobre retos, represión, y eso sea solo para hablar de historia, no para el presente. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí y bueno, espero, gracias a estar y espero que hayan tenido un buen momento.